El contenido de Neuropuentes Podcast es solo con fines educativos e informativos. No sustituye la evaluación ni el tratamiento médico, psicológico, legal o profesional. Las opiniones expresadas son responsabilidad de cada invitado o conductor. Para situaciones específicas, consulta siempre con un profesional calificado. ¿Qué tal, neuroescuchas? Estamos aquí en un nuevo capítulo de Neuropuentes Podcast. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante, que muchas veces no le damos la importancia que tiene. Y es hablar de la cultura. Esa parte de hablar de todo lo que traemos, de toda esta mochila emocional que traemos y cómo afecta la manera en que criamos a nuestros hijos o educamos a nuestros hijos. Entonces, hoy vamos a hablar de lo que creemos determina cómo educamos. Uy, qué tema tan interesante, Cecilia. Así es, Valeria. Este tema puede dar para muchos episodios. Así es. Porque es tan amplio. Así es. Fíjate, uno cree que cuando va a tener un bebé, decimos, ay, es que no sé cómo es ser padre y todo eso, pero eso ya lo traemos, Cecilia. No por escrito en un manual, pero ya lo traemos porque antes de que tengamos a los bebés o incluso que estemos casados o que algo así, alguna expectativa, traemos una mochila de creencias que determinan pues cómo nos vamos a referir y también las expectativas, Cecilia. Porque, por ejemplo, tú, ¿qué te imaginas el ser buen padre o buena madre? Pues lo que pasa es que mucho traemos de lo que vimos en nuestra casa. Ah, claro. O sea, me gustaría, mi hija, por ejemplo, dice, mamá, es que hago las cosas igualitas a ti, ¿no? Se asusta uno. Se asusta uno y le digo, pues ni modo, es lo que viste en la casa. Y nosotros, a su vez, estamos haciendo las cosas como lo vimos de nuestras mamás y nuestras mamás de cómo lo vieron las abuelitas. O sea, entonces, generación. Exactamente. Porque no nos podemos desprender tan fácil de todo lo que vimos y todo lo que vivimos. Y no es que nos querramos deshacer de todo esto. O parecer. Claro. Exacto. Es tener un poquito de conciencia de ver con qué sí, con qué no. ¿Qué es lo que sí creo realmente? ¿Qué es lo que no creo? ¿Y qué es lo que puedo modificar? Pero fíjate, Silvia, aquí algo bien importante es que no podemos quitar, modificar si no tenemos conciencia de nuestras creencias. Eso es lo principal. Exactamente. Porque cuando decimos siempre los niños no traen un manual bajo el brazo de cómo ser padres o cómo educar. Es cierto, lo sabemos, ¿no? Y con cada uno de nuestros hijos, que como dicen, cada uno es como un dedo en la mano. Todos pertenecen a la mano, pero tienen una función diferente, ¿sí? Claro. El hecho es que, pues sí traemos un manual inconsciente, como dicen en la computadora, en la memoria, de cómo ser un papá, o cómo ser una mamá, o cómo debe ser una familia. Y eso es lo que repetimos sin darnos cuenta, y si no lo llegamos a ser consciente. Claro. Pero sobre todo traemos estas formas también. Tenemos, por ejemplo, estas de saluda o saluda o párate derecha o este tipo de cosas que no estoy hablando de cosas muy complicadas, pero también estamos hablando de tradiciones, estamos hablando que muchas veces tampoco entendemos. Recuerdo que leí en algún lado o vi algún reel o no sé, no recuerdo exactamente dónde, que decía de nuestra cultura que había una muchacha que decía, oye, abuelita, es que quiero hacer el pescado a la X, que tu receta, ya sabes, tu receta famosa, secreta del pescado tal. Y entonces esa receta había pasado de generación en generación. Y entonces se da cuenta que en la receta dice cortar la cola del pescado. Y entonces, pues todas cortaban la cola del pescado. Y entonces siguió la tradición. Esa forma de preparar esa receta, esa forma de preparar el pescado. Y en alguna ocasión pregunta esta muchacha y dice, oye, ¿por qué le cortan esa cola al pescado? Y de repente llegan con la abuelita y dice, lo que pasa es que el molde donde yo lo cocinaba era muy pequeño. Entonces, pues hay veces que seguimos la tradición sin pensar el por qué estamos haciendo las cosas. O sea, sin analizarla. Exactamente. Sin analizarla. Y yo recuerdo que tú y yo damos una plática de cultura
Y yo recuerdo que pusimos un colador como para colar estas ideas de con qué me quiero quedar y qué quiero soltar. Es como analizarlo. Exactamente. Es como un análisis. Exactamente. Okay. Entonces, de eso se trata este capítulo, de analizar qué sí quiero, qué me funciona y no nada más hacerlo como por una tradición sin entender el por qué hay que cortarle la cola al pescado. Claro, y es como se deben hacer las cosas, ¿no? Exactamente. Porque a veces por cultura, por la sociedad donde vivimos, que puede ser diferente, por ejemplo, en la zona donde tú creciste, que donde yo crecí, aparte nuestras familias son diferentes. Así es. Entonces, pues imagínate una serie de cosas y cuando intentamos hacerlo diferente, o sea, por ejemplo, que tú dijeras, la receta esa familiar tan importante le voy a cambiar, ahora lo voy a hacer, por ejemplo, con la cola completa, o sea, sin cortarle la cola. Imagínate, pues toda la familia se te echa encima, va a decir, no, o sea, la receta dice que sin cola, ¿verdad? O sea, lo vamos a hacer sin cola porque si no, no sabe bien. Y en realidad a veces no hemos experimentado o analizado el por qué. Si hay entendido el por qué. O entendido, pero pues le seguimos cortando la cola al pescado, ¿verdad? O sea, el ejemplo, muy buen ejemplo, Cecilia, totalmente de acuerdo. Y fíjate, cuando dicen, es que no sé hacer esto, iniciamos de cero, así como la paternidad o así algo, no es cierto, no iniciamos de cero, iniciamos desde lo aprendido. Claro, desde lo que nos enseñaron y aunque lo traigamos inconsciente, o sea, guardado, ese va a ser nuestro primer impulso. Así es. Hacerlo así. O verlo que esa es la forma correcta. Esa es la herramienta que yo traigo como para empezar. Eso es lo que sale a flote, porque es lo que traigo, lo que traigo adentro, ¿no? Sí, y te voy a decir un ejemplo, bien, extendiéndonos en los ejemplos de vida. Yo veía, cuando me mudé a esta parte de Estados Unidos que es más fresca, donde yo vivía antes vivía en Texas y ahora en California, yo veo que, por ejemplo, aquí es templado, es fresco. Entonces yo veo que de repente traen a los niños chiquitos en la carriola sin calcetines. Y eso era, pues, imposible de creer donde yo vivía antes, que vas a tener un niño sin calcetines en una época fresca. Y niños de meses. Así es. Y los veo yo y digo, caray, o en manga corta y el papá con chaquetita delgadita, pero los niños sin calcetines. Y yo, ¡ay! Ya estoy teniendo frío por el niño. Son creencias, porque los que viven aquí y están acostumbrados a eso. Así es. Pues no es nada. Y no quiero decirte que se enferman, o sea, eso ya es yéndonos más lejos, ¿verdad? Pero así es. Imagínate. Pues muy buenos ejemplos. En esta plática que damos tú y yo preguntamos a los papás cuáles son estas frases que les dicen, ¿no? O que resuenan. O que resuenan. Exactamente. Entonces, esas las voy a dejar para que cada quien haga un análisis de esas frases que nos resuenan, ¿no? Entonces, ¿qué creencias de nuestra infancia aparecen cuando algo no sale como esperábamos? Y aquí me gustaría hablar un poquito ya más de la neurodiversidad, ya meternos en este tema de la neurodiversidad. ¿Qué opinas sobre eso, Valeria? Pues mira, es que el hecho siempre, incluso antes de estar embarazadas, por ejemplo, yo voy a decir en la expectativa de una madre, antes de estar embarazada ya tenemos una expectativa de cómo va a ser nuestro hijo, ya sea hombre, ya sea mujer, y va a ser esto y le va a gustar lo otro. Y generalmente es de acuerdo a lo que a nosotros nos gusta, nos interesa o en nuestras costumbres, ¿no? Por ejemplo, si el papá juega fútbol, soccer, pues dice es que va a ser futbolista, ¿no? O si la mamá toca el piano, pues es que va a ser pianista. O imagínate, si vienen de abuelito doctor, con tío doctor y el papá doctor, pues ¿qué se espera? Que sea doctor. Claro. Es lo mismo. Entonces ya tenemos esas expectativas en mente, incluso antes de que nazca el niño. Y yo digo, no quiere decir cuando estás embarazada, incluso sin estar embarazada. ¿Sí? Claro. Ya traemos esas expectativas bien fundadas, así como las expectativas de cómo quieres que sea tu familia. Y esas son cultural, ¿no? Y entonces cuando te dan un diagnóstico, ya centrándonos en ese momento, pues hay un choque, ¿no? Porque tú decías, esa expectativa que tú tenías proyectada hacia tus hijos, tienes que reconfigurarla, tienes que hacer un duelo, por decirlo así, y no porque tu hijo se haya muerto. Eso no estamos diciendo. O sea, los duelos son no solo porque las personas ya no están con nosotros, sino porque no tuvimos el trabajo que queríamos. Porque hay una pérdida de algo y no tiene que ser la muerte en específico. No, o sea, como decía Gaby Sodupe en nuestro programa hace los capítulos anteriores, qué importante es darle el duelo, la importancia del duelo a diferentes edades y a diferentes procesos
Cada quien tiene un proceso diferente. Porque en la vida siempre tenemos muchos duelos, ¿no? Cuando no te dan un puesto, un trabajo, no ganas un ascenso, tú querías hacer algo y no lo pudiste hacer, que te daba mucha ilusión, o un viaje que has planeado, soñado toda tu vida y no se puede hacer por alguna circunstancia. Es un duelo de una expectativa que tú tenías. Entonces, pues también eso pasa con el diagnóstico, ¿no? Imagínate, pues regresa es como si este momento del diagnóstico, de cosas que pasan, activar una película viejita que tú ya tenías con la imagen de lo que querías, con esa expectativa y, caray, o sea, hay que soltarla. Es un proceso, es doloroso. Pues sí, pero es parte porque siempre en la vida vamos a tener microduelos. Así es. Por todo, ¿verdad? Hablando de expectativas, hay una situación que me sucedió que no puedo explicar. Uh-huh. Y cuando yo estaba embarazada, en algún momento dado, el doctor dijo que algo no venía bien. Uh-huh. Mis 2 embarazos fueron un poco complicados porque mis hijos se estacionaron, por decirlo así, en la entrada de la matriz. Entonces, no sé por qué se estacionaron ahí. Como más de cuidado. Más de cuidado. Por ejemplo, con mi hija estuve casi 6 meses en cama. Okay. Y entonces ya con mi hijo ya traía ese antecedente y él se estacionó en el mismo lugar en el útero. Y pues tenía yo que tener mucho cuidado. Okay. En esa época no aparecían lo que es los reclajes de ahora, pero sucedió algo, y hablando de expectativas, uh-huh, de lo que estamos hablando, uh-huh, en ese momento yo tuve este mensaje, uh-huh, esta intuición, claro, llamémosle señal, aviso. Uh-huh, de que mi hijo pudiera tener alguna discapacidad. Uh-huh. Y en ese momento, uh-huh, yo le hablé con Dios y le dije, uh-huh, que yo aceptaba a mi hijo de la forma en que viniera. Uh-huh. Pero esto te estoy hablando que fue como a los 8 meses de embarazo. Okay. Pero entonces, qué importantes son las expectativas, ¿no? Qué importante es el estar abierto a estos mensajes y prepararte para lo que viene, ¿no? Claro, claro. Entonces, digo, no sé, hablando de expectativas, uh-huh, pues ya estaba como un poco anunciado, uh-huh, y cuando empezó con el diagnóstico, uh-huh, y con que ya platiqué un poquito de cómo empezó, pues es un poquito como aquí estaba uh-huh, aquí estaba, ¿no? Claro. Entonces, claro, es importante estar abiertos a escuchar y estar abiertos a prepararte para lo que viene, ¿no? Aunque nunca estás preparado, ¿no? Nunca. Nunca estás preparado, ¿no? Sí, porque uno piensa que así van a ser las cosas y pasa muy diferente. La vida está llena de incertidumbres, ¿no? Así es. Bueno, y como decíamos, Cecilia, es que nos gustaría hacer este enlace de las creencias con la neurodivergencia, porque aunque uno no crea, pues influyen mucho. Las creencias determinan cómo educamos y nuestra mirada hacia las cosas, hacia todo. Uh-huh. Entonces, si pudiéramos decir, ¿sí?, que nuestras creencias influyen en cómo vemos la neurodivergencia, a mí me gusta mucho un ejemplo, si me permites comentarlo, y lo manejo con los grupos de papás que facilito, yo les digo, a ver, imagínense, ¿sí?, que ustedes se ponen unos lentes y les doy lentes así de como esos de fiesta, de rojos, azules, y cada uno se pone los lentes, ¿no? Nos reímos un rato cada quien. Y les digo, pues tú traes, ¿cómo ves? Le digo a un papá, ¿cómo ves la vida? O sea, ¿cómo ves la pared? No, pues azul, y el otro pues rosa, rojo o amarillo. ¿Ok? Entonces, si yo te digo que la pared es blanca, pues tú qué me dices a través de los lentes, no, es amarilla, ¿no? Y la otra me dice roja, etcétera. Pero pues yo les digo, así es como cada quien vemos el mundo. Todos sabemos que está una pared, pero la vemos de colores diferentes. ¿Y qué nos hace ver el color? Nuestras creencias. Claro. Y nuestras expectativas, o sea, nuestras creencias de cultura, ¿sí? De culturalmente, qué es lo que se debe hacer, de la sociedad donde vivimos, o sea, nuestro medio ambiente, y luego de nuestra familia. Entonces les digo, y nadie está mal. Porque cada quien trae unos lentes. Bueno, que si te lo quitas,
pues todos ya vemos las cosas un poquito más uniforme, ¿no? De cómo son. Pero es muy difícil. Pero también depende de dónde estés, ¿no? O sea, depende o sea, tú estás hablando, por ejemplo, de los lentes, pero también depende de dónde estés parado y que estés viendo. Porque hay un ejemplo donde hay dos personas y uno ve la misma pelota desde un lado y desde el otro y se ven las cosas diferentes, ¿no? Es un ejemplillo simple, el de la pelota, pero como dicen, o sea, cada quien ve los toros desde donde está sentado, ¿no? Y es muy claro, Cecilia, porque, por ejemplo, si yo le pongo un número, ¿no? Aquí, entre yo y los neuroescuchas, ¿sí? Pongo un 6 y se los pongo a los neuroescuchas. Ellos van a ver el 6. Pero de mi lado es 9. Claro. O sea, ellos ven el 6 y yo veo el 9 y los dos estamos correctos, porque los dos estamos viendo el número. Así es. Pero como lo vemos desde puntos diferentes, los neuroescuchas lo están viendo, allá es un 6, pero yo lo estoy viendo acá es un 9 y los dos estamos bien. Claro, por supuesto. Y nos podemos pelear de que no es el 6, no es el 9, ok, pero pues es que cada quien lo está viendo desde un punto diferente. Desde nuestras creencias. Exactamente, desde nuestras creencias. Pero las creencias, pues ya lo hemos visto tú y yo, Cecilia, no son malas, ¿sí? Porque son una guía, pero sí revisables. Claro. Recuerdo en alguna ocasión algún papá que nos decía, es que a mí siempre me han dicho que no exagere. Ajá, sí. Que no exagere. A ver, tú vives en mi casa con mi ser querido. O sea, es que no exageres. ¿O qué tan difícil puede ser cuidarlo? Vente conmigo y te invito 24 horas para que veas. O también, por ejemplo, en mi tiempo no existía eso. Eso es con respecto a la neurodiversidad. Ajá. O ya se le va a pasar. Ya se le va a pasar. Bueno, y puede ser cualquiera neurodivergencia. Claro. O sea, lo mismo pueden decir del autismo, que el trastorno por déficit de atención, que de cualquier otra, ¿sí? Pueden decir, es que se va a curar. Espérame, o sea, no es enfermedad, no es gripa. Es una condición de vida. Claro. Que puede mejorar, que se puede transformar, que puede cambiar, es otra cosa. O que se pueden agregar más cosas, también. Claro. También. Entonces, es aprender a vivir con eso, como con el que vive con diabetes. O sea, no va a decir, híjole, se le va a curar. Bueno, a lo mejor se le controla con alimentación, ejercicios, hábitos, perfecto. Pero siempre lo va a tener toda su vida. Claro. ¿Sí? Y a veces les da desde niños y tienen que aprender a vivir con eso. Esto es lo mismo, nada más pensar que la neurodivergencia es una forma diferente de sentir, de sentar, de procesar, de expresarse, de convivir. Y pues no es gripa. Así es. No es gripa que se te pase. Y la verdad, Cecilia, es que qué tan importante es entender y revisar nuestras creencias, porque esto va a ser los lentes que usemos cuando nos veamos a nuestro ser querido con un diagnóstico. Así es. Y si nosotros no analizamos esas creencias, lo vamos a ver bajo esas creencias y pueden ser creencias que impulsen a nuestro hijo a salir adelante, pero también pueden ser creencias que lo limiten y que lo veamos como una persona de pobrecito. Así es. Cuando en realidad, sí, claro, tienen déficit, pero también tienen habilidades. Y tienen habilidades y fortalezas. Y fortalezas. Que no nos imaginamos. Y hay veces que nos cuesta mucho trabajo identificarlas, pero yo creo que hay que educarnos para ver esas fortalezas y ver lo que sí funciona, ver lo que sí hay, ver lo que sí tienen. Y muchas veces es difícil, pero sí se puede identificar y también hacer una vida pues un poquito más agradable viendo las cosas que sí tenemos, las cosas que sí hay, las habilidades que sí tienen, las fortalezas que sí tienen. ¿A ti te ha pasado en tu familia con tu hijo? Te pregunto, porque a veces solo vemos en lo que batallan, ¿no? Y lo que no pueden hacer. Entonces, a veces nuestra percepción limita por eso y eso, por ejemplo, algo que no puede hacer, una sola cosa, pues le extendemos y lo vemos igual con lo que sí puede hacer. Entonces, si a lo mejor no puede, por decirlo así, comer con cuchillo y tenedor y propiamente así con los cubiertos, pero si le doy una cuchara especial sí pudiera, o un tenedor especial con mango rotado, etcétera, sí pudiera, pues le busco la cuchara y le explico y todo, y no puedo decir, es que no sabe comer con cubiertos, ¿no? O sea, se le dificulta decir, no, está intentando y lo hace muy bien con la cuchara. ¿Sí? Y está aprendiendo lo demás. Está aprendiendo y todavía no lo logra. Todavía no. Pero no quiere decir que no lo vaya a lograr. Con nuestros niños
necesitamos repetir mil cosas. Repetir y repetir. Sí. Porque así es como ellos funcionan muchas veces. Como aprenden. Es como estas rutinas que son tan importantes para ellos. Entonces, no dejemos que el diagnóstico sea una sentencia. Yo creo que es importante que veamos el diagnóstico como una oportunidad, como una puerta abierta y con estas herramientas con las que sí podemos trabajar. Sí, como lo decía en el episodio de la pediatra Viviana Restrepo, decía, es que el diagnóstico no es un punto final, ¿no? Ahí no se termina, es el punto de inicio de otras cosas, ¿verdad? Y de otras formas de ver la vida, de otras habilidades, y que sepan que siempre van a estar acompañados los padres en este proceso. Y siempre es bien importante ver lo que sí hay, porque si estamos viendo lo que no hay, pues qué difícil, ¿no? Porque ya le pusimos una etiqueta a nuestro hijo de que va a ser incapaz de hacer cosas. Y limitamos lo que sí puede hacer, lo que sí es capaz, pero no le estamos dando la oportunidad, porque nuestra mirada es de pobrecito, ¿sí? Que no dejemos que unos comentarios de fuera cambien como veo a mi hijo. Claro. ¿No? Yo recuerdo a alguien que me decía, es que es tu cruz. Y yo decía, no es mi cruz, es mi misión. Entonces, ¿cuál es la connotación que yo le doy? Es muy diferente a que si yo lo veo como un pesar, a que si yo lo veo como una misión de vida. Sí, claro. Y como dices tú, aprendemos. La verdad, nuestros seres queridos con neurodivergencia, si de por sí decimos que los hijos son los maestros, ¿no? Pero nuestros seres con neurodivergencia, nuestros seres queridos, pues la verdad son grandes maestros. Nos enseñan a ser mejor humanos, ¿sí? Porque nos concentramos en lo esencial, en lo valioso, en los momentos de un pequeño logro para nosotros. Es inmenso. Es un logro familiar, o sea, casi queremos salir a bailar, ¿no? Cuando hacen eso, o festejar, hacer fiesta. Entonces, nos enseñan a ser más humanos, a centrarnos en lo que sí tenemos, en ver lo esencial. Y pues yo creo que nos ayudan y si somos mejores humanos, somos mejores padres, somos mejores parejas, somos mejores amigos, mejores hijos. Entonces nos enriquecen mucho las cosas. Pero esa es una mirada, como lo veas, como dices tú. O la cruz, o que te enseñan a ser mejor ser persona, o sea, ser humano. Y pues te diré que realmente vemos la realidad desde los lentes de las creencias, desde lo que interpretamos. Y la mirada cambia mucho también en la autoestima que puede ser construida hacia nuestros hijos. Porque si yo lo veo como alguien que es incapaz de hacer muchas cosas, y no me refiero a los logros finales como cualquier otra persona que no tenga ninguna dificultad, no, me refiero a que un pequeño esfuerzo, ¿sí? Pues eso es capacidad, porque a veces si lo comparo con un objetivo final, pues a lo mejor no, él lo tiene que dividir en 10 pasos, lo que yo considero 1. Claro. Pero si yo lo veo y le doy esa imagen y esa confianza de que es capaz de hacer un pequeño pasito cada vez, pues él se va a sentir. Imagínate si la persona más valiosa que él tiene confía en él y sabe que es capaz de hacer algo, pues es como si te inyectaran adrenalina, es como si te inyectaran autoestima pura. Me hace recordar que, pues, si tú le dices a un niño, o sea, eres un tonto, él va a pensar que es un tonto. Si tú le dices que el ratón viene, él va a pensar que el ratón de los dientes viene. Entonces, hay que tener mucho cuidado con nuestras palabras. Hay que tener mucho cuidado cómo les hablamos y también cómo nos hablamos a nosotros, que ese va a ser otra. Eso está programado para ahorita. El siguiente episodio. Déjame ir a otra de nuestras creencias. Okay. Dice, ¿qué miedo hay detrás del rechazo inicial del diagnóstico? A veces no es el diagnóstico lo que rechazamos, sino todo lo que viene con el diagnóstico. Y también lo que espera nuestra familia, las expectativas familiares, y también nos empezamos a juzgar de qué es lo que yo hice mal. Sí, la culpabilidad. La culpabilidad. Es el miedo al futuro, miedo a las expectativas que teníamos van a ser diferentes, que cambian. Y pues ahora sí que aquí es incierto, es un futuro incierto. Así es. Más aumenta nuestro miedo, nuestra ansiedad. Entonces yo creo que y también a equivocarnos. Sí, y también el miedo a equivocarnos, ¿no? Como papás, de equivocarme en esta terapia o en la otra, o en decir esto, o en cómo criamos a nuestros hijos, ese miedo a equivocarnos, ¿no? Sí. Y yo creo que muchas veces los diagnósticos reactivan todos nuestros miedos. Claro. ¿Sí?
Miedo a ser juzgado, miedo a ser rechazado o a que nuestro hijo sea rechazado o juzgado. Entonces, imagínate que nos tocan todos nuestros miedos más profundos, ¿no? Así es. Más profundos, y pues tienes que trabajar mucho en tu persona y también pues para transmitirlo a tu hijo, porque a como tú lo veas es lo que él se ve. Así es. Porque en un inicio su autoestima está basada en lo que nosotros le reflejamos. Uh-huh. Entonces, pues imagínate, te digo, es todo lo que viene con todas estas creencias. Y al inicio, pues es difícil porque estás en un shock cuando te dan el diagnóstico. Claro. Entonces, es difícil sentarte y a ver, ¿cuáles son mis creencias de no, la verdad no lo piensas? No. Te pones a actuar y ver lo mejor, y terapias, y diagnósticos, y segundas opiniones. Y no le das la importancia a esto porque no hay forma en ese momento. Ya posteriormente vas analizando, vas por diferentes motivos y te estás dando cuenta, claro, de las creencias. Y que no solo el diagnóstico toca a nuestro ser querido, nos toca a todos como familia. Así es. Nos toca al papá, a la mamá, a las creencias de que pues es que la dinámica es súper diferente. Hasta o sea, la dinámica familiar, claro. Sí, a los hermanos. Supuesto. Y es algo bueno que tendremos un episodio de eso, pero no se comenta. Así es. No se comenta. Entonces, yo creo que es muy importante porque ahí también es como hacer una reevaluación de todas nuestras creencias y expectativas ante el diagnóstico. Pero es normal. A todos nos pasa en este proceso. Así si nos es. pasa, imagínate, porque no nos dan un trabajo o porque algo que no alcanzamos, nuestras expectativas o sea, imagínate, se rompen y el duelo. Ahora imagínate más con un diagnóstico, porque eso altera pues la configuración de tu familia y de tus planes, expectativas o planes de vida, ¿verdad? Ok, Cecilia, pero mira, avanzando en esto de las creencias, ¿en qué momento tú te habías sentido o te diste cuenta que te estabas juzgando a ti misma? ¿Sí? ¿O en qué situación? Pues mira, conectando un poquito con el tema anterior, sí. Por ejemplo, ahorita yo tengo un ejemplo súper vivo. Reciente. Y, o sea, todavía no sale del horno. Ah, ok. Bueno, vamos entre todos, neuroescuchas, comenten cómo podemos ayudarle a Cecilia. Lo que sucede es que nuestras personas con discapacidad neurodivergentes tienen cambios y así como van creciendo, estas necesidades van creciendo, claro. Estas van cambiando, van siendo más independientes y entonces toda esta dinámica que ya pensábamos que estaba súper estructurada, súper hecha. Que ya pensábamos que teníamos dominada. Eso es lo perfecto, eso es a lo que voy. Okay. Que ya está todo dicho, pues, que ya está todo hecho. Y no es necesariamente así. Por ejemplo, ahorita mi hijo es no verbal, él puede comunicarse, ya lo he comentado. ¿Cómo? Exacto, he comentado que se puede comunicar con un iPad o me jala etcétera. Y también tiene un sistema que hace un deletreo de palabras. En un tablero. En un tablero. Okay. Y todo eso fortifica lo que son sus habilidades. Entonces, por ejemplo, para mí, yo soy un poco más, yo tengo más edad y yo soy de la vieja camada del tipo de educación. O sea, es lávate los dientes, haz esto, haz el otro. Y él tiene 23. Espérate, Cecilia, necesitas decir que tú eres maestra también. No, a eso iba. Entonces, aparte traigo de esta estructura, pero estoy en un proceso de descubrir que en lugar de ordenar o en lugar de decir qué es lo que tiene que decir, lo tengo que invitar. Entonces, por ejemplo, hay cosas que nuestros hijos, o sea, nosotros somos de la vieja escuela, de decir, lávate los dientes, lávate los dientes, lávate los dientes, o sea, y eso aprenden a que nuestras palabras no tienen una autoridad si estamos repite y repite y repite en lugar de alguna consecuencia. Y lo que yo he descubierto, por ejemplo, es decirle, ok, vámonos a lavar los dientes, tú te los lavas en ese lavabo, y digo, tengo 2 lavabos en el baño de principal, y entonces es mucho más fácil decirle, tú te los lavas allá, yo me los lavo aquí, en lugar de, a ver, tállate bien, súbele, bájale, que estarle dando órdenes. Entonces, yo prefiero que lo haga y que sea una actividad que hacemos juntos,
a seguir con este proceso como yo lo había hecho, de lávate los dientes, lávate los dientes. Sí. O sea, entonces, quiero decirte, y quiero decirle a los neuroescuchas, que siempre hay oportunidad del entrenamiento, siempre hay oportunidad de cambiar. Ahorita, mi hijo tomó muchos años de terapia, de ABA, terapia ABA, muchos años. De análisis conductual aplicado. Y ahorita, por todos estos cambios que se han venido, pedimos una evaluación nueva. Y ¿a quién crees que van a entrenar? A nosotros como papás. Entonces, esto primero, pues sí me sacó así como de, a ver, yo soy maestra, o sea... Pero espérate, Cecilia, lo más importante es que nosotros trabajamos con la familia. Exactamente. O sea, y a veces hay que voltear para adentro y redefinir esas creencias. Entonces, pues, nos van a entrenar a nosotros, los papás, para que aprendamos de acuerdo a las circunstancias actuales de independencia y los retos nuevos que tiene mi hijo, los que vamos a estar en entrenamiento primero somos nosotros. ¡Claro! Entonces, mucho mejor empezar desde la raíz. Entonces, como había comentado, yo soy maestra, yo tengo cierta... pues estructura como maestra, pero fui maestra hace muchos años. Ahorita las cosas han cambiado, mi hijo tiene otras necesidades, la vida ha cambiado, entonces hay que aprender a adaptarnos a los nuevos cambios y a esas nuevas circunstancias. Y como dices tú, Cecilia, es que tú tienes el ser maestro y la formación como maestro de esa estructura, claro, de acompañar y enseñar de determinada forma, pero también las creencias. Las creencias culturales de que tenemos siempre que enseñarles toda la vida y es nuestra responsabilidad, aunque ya estén grandotes, con o sin neurodivergencia, pues nosotros nos sentimos responsables, ¿no? De lo que haga y no haga. Cuando ya están grandes, ya es responsabilidad de ellos. Entonces, qué importante es sentarnos y analizar nuestras creencias y decir, bueno, esto no lo puede hacer de esta forma, pero sí puede hacer el paso 1 y el paso 2, ¿sí? Y irles dando la responsabilidad de ese paso 1 y paso 2. Como tú decías el ejemplo de tu hijo, ¿no? Antes es es hora de lavarnos los dientes, lávate los dientes, de acá y allá, y tú y esto, y ahora ya lo haces cada quien, o sea, le diste la responsabilidad de que él lo tiene que hacer, ¿sí? Le puedes poner algunos ejemplos visuales de los pasos, por decirlo así, pero pues a lo mejor también la alarma de los dientes y que él ya sepa y vaya. Esa es darle la primera responsabilidad. Claro. Que si él puede ponerle la pasta al cepillo y empezarse a tallar o algo, pues son ya habilidades dominadas. Eso es su responsabilidad. Me acuerdo, ahorita lo estamos haciendo chusco, pero estamos hablando de cultura y de... Pero es una realidad. Es una realidad. Y recuerdo que cuando empezamos con el proceso de esta terapia que se llama ABA, yo no podía para eso eres un madre, para hacerlo todo. O sea, no lo dejes, tú lo tienes que hacer. Entonces, me acuerdo una vez que estaba la terapeuta y no me acuerdo que estábamos haciendo algo de comida o algo así, y yo le ponía la mano hacia abajo y me hace la terapeuta, o sea, baja la mano, o sea, no la metas, deja que lo haga solo, porque tenemos esta creencia de que ahí estamos para ayudar, aquí estoy para protegerte, aquí estoy para hacerlo todo. Espérate, ¿qué creencia es esa? ¿De dónde viene? ¿De cómo es ser una mamá? Una buena madre. Mamá, exactamente. Y más, si tiene algún diagnóstico de neurodivergencia, una buena mamá que apoya a su hijo. Así es. Porque, y hasta a veces se dice, para eso tiene a su madre. Caray, como broma, pero es verdad. O sea, así es. Entonces te digo, recuerdo que la terapeuta me hacía así en mi mano, así de... Bájela, señora. O sea, déjelo. Entonces, esas son los ejemplos que creo que son muy claros con esto. ¿Qué prefiero? ¿La independencia de mi hijo o esta creencia de tengo que ser una buena madre y tengo que hacer todo? Porque eso cansa. Claro. Es la madre que tiene que hacer todo y apoyarlo en todo y recordarle todo cansa. Claro, por supuesto. Porque pues nunca delegas. Así es. O sea, y no es delegar lo que no pueden hacer, delegar lo que sí pueden hacer. Claro. Y que al final ellos se van a sentir satisfechos de que logran hacer algo por sí mismos y que no necesitan a un adulto que les esté recordando. Porque a veces también caemos mal, Cecilia. O sea, imagínate de estar todo el día pues diciéndoles detrás. Claro. ¿O a poco tú sentirías muy agradable que todo el día te estén diciendo qué hacer? Así es. No, ¿verdad? Y fíjate. Pero muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. No. Ni siquiera nos damos cuenta. Sí. Entonces, lo importante es estar abiertos
a ver qué es lo que está pasando, leer lo que está sucediendo, analizar eso, nuestro alrededor y por qué están pasando estas cosas. O sea, y nuestra conducta. Claro que sí. Claro, a veces es lo más difícil, ¿no? Porque siempre vemos, pues, en el pasto del vecino, la viga en el ojo ajeno, todos los dichos así que vemos por fuera. Así es. Pero volteamos a ver a nosotros. Así es. ¿Sí? Bueno. Entonces, pues ya hiciste, Cecilia. O sea, ya vimos, nos hemos descubierto, nos hemos cachado ayudando de más o haciendo de más. Así es. Pero también, ¿qué pasa, Cecilia? Con la forma esta que miramos a nuestros hijos, como tú decías, pues lo mismo los empodera que los detiene. ¿Les damos alas o les damos anclas? Uy, sí. Alas que vuelen. Exacto, alas para que vuelen independientes o anclas. ¿Cómo afectan nuestras expectativas la forma en que miramos a nuestros hijos? Ya hablamos un poquito de esto. ¿Sí? ¿Quieres comentar algo más? Sí, porque mira, Cecilia, yo creo que lo que traes consciente de las creencias, mientras no las hagas conscientes, pues van a determinar tu vida diaria. Van a determinar tus palabras, tus acciones, tu mirada. Es más, tus reacciones y tus silencios. Claro. ¿Y cómo se traduce esto en el día a día, no? ¿Y cómo se traduce eso en el día a día? Porque, por ejemplo, tú estabas diciendo algo de tu hijo, pero puedes decir, si alguien te dice, oye, mamá, me quiero ir yo sola al cine. Y tú dices, no puedes irte solo. Sí, porque nunca lo has hecho solo, etcétera. Tienes pendiente, ¿verdad? Porque sientes que no tiene todavía todas las habilidades. Y tú, no. ¿Cuál es tu reacción? No, o sea, no puedes. Es que, ¿qué quiere decir eso? No puedes, no eres capaz, etcétera. Eso es lo que le estás dando a entender. Pero podemos decir, muy bien, investiga la película, cheque el horario, cuánto cuesta. Y también puedes invitar a tu primo, otro amigo que sabemos que es una compañía que va a estar al pendiente y lo va a mantener seguro, lo va a dejar practicar, hacer todas las cosas de independencia, pero de una forma que no se ponga en riesgo. Claro. Y se vale ir. Ustedes se van al cine a ver en la sala 3 y yo me voy a las 5. ¿Sí? Estás en el cine por si tienen alguna emergencia, pero le das su independencia. Claro. A que ellos se vayan, ¿verdad? Y se vaya con alguien más. Entonces, sí, o sea, esto de las creencias se traduce en acciones, en palabras, porque así es. Pero qué trabajo nos cuesta soltar. Y soltar, y me voy a avanzar. Y también nos llevan a querer controlar. Y no lo hacemos a mal, porque soy una mamá controladora. Bueno, eso, podemos serlo, pero pues lo hacemos por seguridad y protección. Claro. Pero pues no es el objetivo, Cecilia. Realmente es, como dices tú, darles alas para que puedan volar, pero pues a veces le estamos poniendo el ancla. Ay, sí, tú puedes, pero no te doy chance de practicar. Así es. Entonces es difícil porque hay que cambiar la forma de la relación. Hay que también aprender a acompañar diferente. Como decimos, bueno, te doy la oportunidad de practicar, pero de una forma que no te pongas en riesgo. Pero ¿por qué tenemos miedo a veces, Cecilia, de que cometan errores? Pero aquí yo creo que es importante, hablando de los errores, ¿sí? No está mal que cometan errores. No. O sea, lo que pasa es que eso los va a hacer aprender. Exacto. El ejemplo de la jarra, por ejemplo, con agua que comentábamos, yo creo que es súper bueno para decir es, no importa que se derrame el agua, no importa, no hay consecuencias, no se pone en riesgo. No estoy hablando de dejarlos a un riesgo, soltar sin ver las consecuencias o los riesgos, pero hay cosas que se tienen que equivocar. Claro. Cosas tan sencillas como ponerse los pantalones y que pongan el pie en el otro hoyo del pantalón y dejar que ellos identifiquen que está mal. O el zapato, por ejemplo, en nuestros hijos, que se pongan el zapato equivocado y digan, a ver, yo lo hago. O sea, te estás diciendo detenernos la mano y mordernos la lengua. ¿Eso es lo que estás diciendo? Exacto, así es. Ese es el ejemplo más práctico. Exactamente. Entonces, darles la oportunidad de que se den cuenta que es un error y no pasa nada. Y como decía Cecilia, hay que irles delegando poco a poco lo que sí pueden hacer y la responsabilidad para que ellos sienten que lo están haciendo por sí solos. Es como dejarles cargar un poquito su mochilita cada vez con un poquito más de peso, ¿sí? Porque si no, ¿qué pasa? Nosotros agarramos esa y nos lo vamos echando a nuestra mochila de cargas, de obligaciones, de pendientes, y pesa la mochila todo el día cargarla. Así es. Entonces, eso es importante. El soltar no es fallar, es darles la oportunidad de practicar.
Así es. Y también el no darle la oportunidad de practicar es negligencia, ¿eh? Pero es negligencia por amor. Porque pues te quiero y pues no, para que no te expongas a que lo hagas mal. O hay veces que te cansa. O sea, hay veces que te cansa. O sea, hay situaciones muy específicas, por ejemplo, que te agotan. Y la verdad, hay veces que necesitas parar un poco y no presionar tanto, bajar el ritmo de la presión y volver a intentar. ¿Sí? Hay veces que sí, tienes que parar y vas a decir, bueno, a lo mejor no le estoy dando la oportunidad, pero se tienen que bajar las aguas para volver a intentar. Muchas veces estamos presionando y lo que tenemos que hacer es soltar. Y soltar no es fallar, Cecilia. No, por supuesto que no. Es soltar para que él se dé tiempo, soltar para nosotros respirar y darnos un tiempo y tranquilizarnos también, porque pues implica un poquito más de paciencia. Así es. Y como 500 repeticiones más, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos sentido que el amor se vuelve una exigencia? Una exigencia como... Sin darnos cuenta. Muchas veces, ya lo hemos hablado, o sea, esto es por amor, por protección, porque yo lo voy a hacer, porque soy una madre ejemplar. Y cuántas veces esto que es amor se vuelve una exigencia y esta presión de la que estábamos hablando, ¿no? Del hacerlo bien, o sea, que nuestro hijo tiene que hacerlo bien, porque si no, pues, muy bien. Perfecto. En mi casa, por ejemplo, me hace burla mi esposo porque a mí me gusta tender la cama de cierta forma. Y me di cuenta que yo le estaba exigiendo a mi hijo que hiciera su cama perfecta. Que tiene un diagnóstico, que batalla en coordinación. Exactamente. Entonces, un día me puse a ver y dije, a ver, ¿qué es más importante? ¿La independencia y que lo invite yo a que haga su cama o que quede perfecta? Aunque la almohada esté chueca. Y hay que, como dices tú, detener la mano y morderse para no corregir sin la necesidad. Es como elegir las batallas, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Que ayude o que lo haga perfecto? Tú define. Así es. Entonces, si a veces a nosotros no nos queda perfecto y no pasa nada, ¿qué le vamos a exigir a ellos que batalla el doble en hacerlo? Pues yo creo que todos los neuroescuchas se sienten identificados. Claro, por supuesto. Mire, que nos dejen en los comentarios. Si quieren compartir alguna anécdota, que nos dejen en los comentarios, porque yo estoy segura que muchos de nuestros neuroescuchas se sienten identificados porque es parte de nuestra cultura y son parte de nuestra herencia. Sí, y compartimos creencias, ¿verdad? Así es. Pero mira, Cecilia, también es bien importante qué pasa cuando nos cuestionamos estas creencias, como lo que decimos, ¿sí? Lo que decimos, ¿es cierto? Realmente, como dices tú, dijiste en el ejemplo de tu hijo, ¿realmente necesito que quede perfecta la cama? No. Y a veces llegar a que se desespere, empiece, no puedo decir... Es un ejemplo, ¿no? Apegarse, desesperarse, molestarse porque no la quiere hacer perfecto o ya le está costando mucho, ¿sí? Entonces, pues decimos... ¿Qué es lo que quieres? ¿No? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? Pues ahí hay que actualizar el sistema operativo, decir realmente esto... Y no quiere decir que borres todo lo demás. No, quiere decir que vas a actualizar. Exacto. Y la vamos a personalizar. Usar el colador. Exacto. ¿Nos sirve o no nos sirve? ¿Le sirve a mi hijo? No le sirve, entonces la suelto. Es más, hay que hacer el gesto. Suelto esa creencia, ¿verdad? Bueno, fuera. Hablando de soltar las creencias, ¿cuál es la creencia que tú te gustaría soltar? ¿Cuál es la creencia? Si nos puedes compartir, por supuesto. ¿Cuál sería y por qué? Mira, yo creo que hay muchas, ¿no? Que quisiéramos soltar. Pero yo puedo decirlo abiertamente, pues el ser buena madre, mi creencia de que es ser buena madre. Eso es, porque esa creencia me ha llevado a sobreexigirme en muchas cosas. Entonces, y yo creo que me gustaría soltarla y pues una buena madre no quiere decir que les hagas todo a tus hijos. No digo que yo se los hacía, pero pues es estar preocupada por todo, ¿no? Y tratar de que piensen en esto, piensen en lo otro, resolver tanto a mi ser querido con neurodivergencia como a los que no. Espérame, Valeria, o sea, tranquila. Entonces, soltar de que también ser buena madre es darle las responsabilidades a ellos. Claro, y por dejarlos supuesto. hacer las cosas, pero a todos los niveles. Y porque también con eso yo les estoy transmitiendo a ellos que ellos son capaces de hacer las cosas. Claro, por supuesto. Y si se les dificulta algo, aquí estoy yo. Aquí está tu mamá que siempre va a estar aquí, pero yo sé que tú puedes y lo vas a hacer de la mejor forma que tú creas. Así es. ¿Y tú, Cecilia? ¿No te hagas? La mía, dejar de exigir perfección.
Este ejemplo de la cama para mí es perfecto y viene mucho al caso. Y quiero aprender a tratar diferente a mi hijo. Okay. Con este entrenamiento que vamos a tomar, quiero tener una relación más de adultos. Okay. Mi hijo tiene 23, pero es muy difícil cuando tienen muchos retos verlo como un adulto. El otro día en su iPad me dijo, por favor, deja de hacer eso. O sea, a mí. Entonces, esto me abre los ojos. Y si yo me pongo en la culpa y me pongo a, ay, pero ¿por qué? ¿Qué hice? No, quiero aprender. Claro. Quiero aprender porque si no, no voy a cambiar ese tipo de relación. Y no quiere decir que sea malo, pero sé que hay muchas oportunidades para mejorar, como estoy segura que muchos de ustedes también tienen oportunidades. Y para eso estamos en este camino. Claro, y si me dices que lo que más me resuena de todo esto que hemos platicado, Cecilia, es que nuestra mirada hacia nuestros seres queridos, y digo a cualquiera de nuestros seres queridos, pero más en este caso a los que tienen un diagnóstico de autismo, de déficit de atención, de cualquier otra neurodivergencia, es nuestra mirada. Si cambiamos nuestra mirada, va a cambiar también la relación que tengamos con ellos. Claro, por supuesto. Porque los vamos a hacer sentirse que son más capaces, que pueden hacer cosas por sí solos, que confiamos en ellos y que tienen voz, Cecilia, claro. Y que son vistos. Eso es para mí la clave del pertenecer. Del pertenecer, de que te sientas visto, te sientas escuchado. Y también incluido, exacto, sí. que se sientan incluidos en las actividades de la casa, aunque sea mínimo, ¿eh? Aunque digan sí, no, como puedan. Sí, claro. Aunque sean que poner los platos de la lavadora, aunque sean 3, y aunque lo ponga chueco y después me detengo la mano y tienes la mano que poner la lengua. Exactamente. Y ya después los acomodaré. Sí. Pero en ese momento lo más importante es la autoestima de mi ser querido. Entonces, en fin. Pues bueno, Cecilia, estuvo muy interesante la plática. Muchas gracias por compartir. Gracias a ti, Valeria, también. Y los invitamos a nuestros neuroescuchas que revisen este episodio y si algo les resuena, que lo oigan otra vez, que lo compartan con sus seres queridos, con su pareja, con sus demás hijos, ¿sí? Si están grandes también, con sus seres queridos, porque esto es algo que todos, no solo los papás, tendremos que hacer de esto, de analizar nuestras creencias y cómo vemos, cómo determinan nuestra mirada, nuestros actos, que lo compartan, porque te aseguro que nos hace reflexionar. Y claro, los invitamos a que dejen los comentarios, que digan si se identificaron con algunas creencias mías o de Cecilia, que no creo que seamos las únicas. Por supuesto que madres latinas con esas creencias, ¿verdad? Ajá. Y que los comenten aquí en el chat. Y la verdad, que se suscriban a nuestro canal, que lo compartan y nos sigan en redes, porque mucha de esta información se las vamos a estar pasando con temas muy interesantes, con datos estadísticos, de investigación, porque pues todo esto nos ayuda a pensar y a crecer. Así es. ¿Verdad? Entonces los invitamos, gracias Cecilia. Gracias a ti. Gracias Neuroescuchas, que se suscriban y nos sigan en redes. Saludos. Nos vemos la próxima semana. No olviden que vamos a tener un nuevo capítulo de Neuropuentes Podcast.